Y continuamos en Blog de Notas. Una de las noticias que se destacó en las últimas semanas tiene que ver con un proyecto del intendente Guillermo Montenegro para la instalación de una destilería de gin en un predio lindante al Faro de la Memoria. Bueno, finalmente ese proyecto terminó aprobándose en el Consejo Deliberante, donde se generaron distintos comentarios, muchos de ellos repudiando esta situación, este proyecto, entre ellos organismos de derechos humanos, otros con comentarios a favor. Pero hay que recordar que la Universidad Nacional de Mar del Plata había presentado en su momento una idea, un proyecto para llevar a cabo allí en ese predio, y estamos acá en piso con el licenciado Walter Buceta, quien es el coordinador del Consejo Superior y el Consejo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por haber venido acá hasta el piso. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, primero comencemos recordando un poco, ¿no?, justamente de este proyecto que mencionaba, que había presentado la universidad. ¿De qué se trataba? Nosotros presentamos hace ya 2 años un proyecto que tenía que ver con las infancias, básicamente. Era un parque para las infancias, un parque educativo, cultural, que rescate la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestra nación, pero desde un lugar lúdico, donde también se aprenda sobre la geología del lugar, sobre las costas, sobre el medio ambiente, y que sea un espacio de disfrute para las familias, sobre todo en ese momento cuando seguía funcionando el UNSUE en el norte de la ciudad. Nos parecía que el sur de la ciudad merecía también un lugar, pero lo más importante para nosotros era proponer algún mecanismo para que ese espacio siga siendo gestionado públicamente. Ese es básicamente el espíritu de nuestro proyecto. Nosotros defendemos el espacio público y nos parece que en un lugar donde hubo tanta oscuridad, nosotros habíamos propuesto prender la luz de alguna forma, y eso lo hacíamos con las infancias. Y coordinado con un montón de organizaciones, incluso hemos propuesto que el mismo Ejecutivo Municipal lo usufructe. Nuestro problema no era un pedido de tierras, sino de que se respete el espacio público y que se garantice el espacio público para los vecinos y las vecinas. No nos parecía que fuese el mejor lugar para poner un bar de gin, digamos, ¿no? Más allá de que la universidad trabaja y seguirá trabajando siempre con el sector privado, porque nos parece que genera empleo, que genera movilidad en la economía local, digamos, estamos absolutamente a favor de los emprendimientos, pero nos parece que justo ahí tocaba una fibra muy sensible para nuestra historia, y que la mejor manera de salir para adelante era manteniéndolo público y con las infancias, ¿no? Disfrutándolo. Bueno, también se había puesto muy en debate en el último tiempo, no solamente con lo que representa ese espacio, sino también en cuanto a lo ambiental, en cuanto a lo ecológico. En su momento habían alcanzado a realizar tal vez algún estudio justamente de impacto ambiental. ¿Qué avances o qué respuestas habían tenido sobre ese tema? El proyecto original presentaba simplemente la idea de 2 ideas, para ser concreto. Primero, la idea fundamental, que era el corazón del proyecto, que era el pedido de que se genere allí alguna alternativa pública, de cualquier jurisdicción. Y que la universidad proponía, si es que no había quien quisiera gestionarlo, un proyecto particular que tenía que ver con el Parque de las Infancias. Ese proyecto fue creciendo y fue tomando adhesiones y fue visto por otras organizaciones y otros organismos. No es solamente una cuestión de derechos humanos. Acá intervino también el área ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas, los colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, y se hicieron un montón de estudios, de reglamentos, de maquetas. Y además es un espacio que fue nombrado Patrimonio en el 2006 por la provincia, justo el año en el que se municipalizó. Así que alternativas para trabajar desde lo ambiental había un montón. De hecho, en la última versión que se estaba trabajando era exclusivamente un parque ambiental. O sea, un parque de las infancias, pero dedicado a lo ambiental, porque tiene una riqueza, como ya te dije, ¿no?, geológica, costera, forestal, impresionante, pero además está anclado, y esto es lo que quiero volver a insistir, está anclado en un lugar donde se vivió mucha oscuridad, ¿no? Y nosotros entendemos, por ahí es un poco la gran discusión, que
que debía ser público y que debe ser público, porque para muchísima gente lo público es lo único que hay. Y la salita de salud es el único lugar donde muchas familias van a curar una herida a uno de los nenes. Y la plaza del barrio es el único lugar donde muchas familias van a tomar un mate y a pasar un ratito el fin de semana. Y el colegio público es el único lugar donde le preguntan a los pibes ¿cómo estás? Entonces, mantener eso público nos parecía central. Creo que el gobierno municipal se equivocó y creo que perdió una enorme oportunidad de acercarse a los vecinos. Una enorme oportunidad que espero no termine en mayores conflictos. Sí, que además termina siendo un tanto confuso porque cuando se había presentado este proyecto, como mencionabas, en 2022, a los pocos días, a las pocas semanas, justamente el intendente Guillermo Montenegro va con esta idea de la instalación de una destilería, o sea que dejó por completo su proyecto, lo ignoró y tal vez no llegó ni siquiera a tratarse debidamente. Hay cosas que no te las puedo contestar porque no soy concejal y no participo de las comisiones, entonces obviamente hay debates dentro del Consejo Deliberante que no me corresponden, no solo porque no las sé, sino por respeto, digamos. Sí. Yo tengo la sensación de que nunca se tomó en serio la idea y que esto ya era un tema cerrado, ¿no? De antemano, que la decisión estaba tomada y que simplemente se esperó el momento adecuado para poder aprobarlo, para poder contar con las mayorías necesarias, digamos. Yo, mucho más que eso, de la cocina del Consejo Deliberante no te sé decir. Yo respeto mucho a todos los concejales y a todas las concejalas, fueron elegidas por nosotros, por los vecinos, por las vecinas, así que no, es un terreno en el que no quiero meterme, digamos, la cocina del Consejo Deliberante. Yo, digamos, como vecino tengo la intuición de que nunca fue tomada como alternativa, claro, lo propuesto por la universidad, pero no tengo información, digamos. Sí nos llama un poco la atención que son, digamos, funcionarios públicos los que precisamente de alguna manera dejan lo público de lado, ¿no? Bueno, este proyecto que ya fue promulgado y uno va leyendo distintos comentarios y nota también una falta de sensibilidad, ¿no? Respecto a lo que representa ese espacio, ese lugar. Incluso te da un poco de bronca, de impotencia, de no saber cómo reaccionar. Justamente tal vez los marplatenses, los ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Mi respuesta sincera ahora sería no sé. Yo creo que toca una fibra tan sensible y la discusión se llevó para un lado tan liviana. Me refiero a, se discutía si el campo donde había habido detenidos desaparecidos empezaba 15 metros más allá o 15 metros más acá, o sea, era tan chiquita la discusión, ¿no? En algún punto, que es muy difícil contrarrestar eso, cuando además, ¿sabes? Yo lo dije, tuve la posibilidad de hablar en nombre de la universidad en la última comisión del Consejo Deliberante de Legislación. Uno va sabiendo, y lo dije, lo planteé ahí, uno va sabiendo que las posiciones ya están tomadas y que es muy difícil llamar a la reflexión y convencer cuando ya hay un proyecto elegido. Yo lo que creo que hay que hacer es insistir pacíficamente, ¿no? Insistir en cuidar lo público, reivindicar lo público. Sé que estamos en un clima de época donde parece que todo lo público es denostable, donde nada de lo público sirve, pero yo vuelvo a decir lo mismo, nosotros somos una universidad pública y tenemos que saber que lo público es la forma en la que tenemos de organizarnos como sociedad y de generar empatía y comunidad. Y si no es este proyecto, serán los que vienen y los vecinos y las vecinas tenemos que estar siempre defendiendo lo público. Yo no sé si en este proyecto en particular, que además tiene una connotación, yo no conozco ni siquiera a la empresa, o sea, hay lugares donde no me quiero meter para no ser irrespetuoso y para no hablar de más porque estoy hablando en nombre de la universidad, no estoy hablando en términos personales. Pero parece hasta de mal gusto poner ahí un bar, digamos, ¿no? Sí. Como un espacio de recreación nocturna que parece un poco fuera de lugar, pero eso ya es una opinión discutible.
Pero para responder más concretamente tu pregunta, yo creo que hay que organizarse y defender lo público, siempre defender lo público. Y no por eso creer, no por eso romantizar y creer que todo lo que es público funciona bien, pero sí que tiene que estar y que tiene que funcionar mejor. Y sobre todo cuando se trata de fibras tan sensibles. No podemos, no se puede aceptar sin debatir y pasivamente y sin discutir y sin gritar, en términos metafóricos, lo digo, no estoy promoviendo ninguna sublevación, sin protestar cuando en un lugar donde hay pruebas de que ahí funcionaban centros clandestinos de detención, el Estado mismo decide ignorar toda esa historia, todo ese pasado y además todo el valor rico que tiene ese lugar para el disfrute de los vecinos del sur a través de una iniciativa privada que dejaremos para otro lado o para otras personas que saben más que yo de qué manera y con qué mecanismo llegó a hacerse del espacio, ¿no? Sí, que uno también se pone a pensar que la zona sur de Mar del Plata creció muchísimo y justamente tal vez con la instalación de este proyecto en sí termina siendo para unos pocos, ¿no? No es justamente tal vez para toda la ciudadanía, como sí tal vez podría haber sido de la mano de la universidad, teniendo en cuenta la accesibilidad y las herramientas que iban a estar brindando. Entonces, bueno, ahí también no hay una línea muy fina en cuanto a qué proyectos se aprueban y cuáles no, justamente siendo algo que no es igualitario para todos. Bueno, eso tiene que ver con un modelo de ciudad. Y yo ahí mucho tampoco puedo responder porque no soy parte del gobierno municipal. Sí, tiene que ver con un gobierno, con un modelo, con un proyecto, con una ciudad soñada. Me parece que todos soñamos con un determinado tipo de ciudad. Es un poco difícil contestar algunas cosas, pero no porque no quiera hacerlas, sino porque no quiero pisar líneas donde no me toca pisar. Pero la universidad tiene también en su estatuto el compromiso de involucrarse con los grandes temas nacionales y de apostar al desarrollo regional. Así que me parece que somos una institución con autoridad para opinar, al menos para opinar y para promover sobre la temática. Hay un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que es para todas las familias, un modelo de ciudad que es para el sector privado y un modelo de ciudad que detesta o no lo público, digamos. Y yo vuelvo con esto que me parece interesante, o por lo menos dejar claro, la universidad no está en contra de la iniciativa privada en términos filosóficos. Sí. De hecho, todo lo que hacemos en vinculación y transferencia, todo lo que hacemos en investigación, todo lo que hacemos en extensión, muchas de las cosas que hacemos en extensión, trabajamos un montón digamos, hay un montón de lazos con el sector privado, la incubadora de empresas, digamos, por nuestras carreras profesionales. El tema es dónde se radica y qué proyecto de ciudad se termina configurando, digamos, ¿no? Y si bien es cierto que eso quedaba en el sur de la ciudad, que además es una zona de la ciudad que ha crecido mucho, como el norte y como el oeste. Para el oeste no podemos crecer porque está el mar, sí. Pero la ciudad ha crecido mucho. El sur no tiene un espacio como el que proponía la universidad, o como que los que proponen otros espacios también. Lo importante de comprender lo público es que no necesariamente tiene que ser gente que vive alrededor, digamos, claro. ¿No? Como cualquiera de nosotros hemos disfrutado de espacios que están en el norte o que podemos disfrutar de las sierras. Así que yo creo que pasa por eso, pasa por qué proyecto de ciudad tengo en la cabeza, ¿no? Y qué proyecto de universidad qué proyecto de ciudad, y qué proyecto de ciudad estoy dispuesto o dispuesta a acompañar también, ¿no? Porque esto no es solamente del Ejecutivo, el Legislativo aprobó este proyecto por mayoría, con lo cual no es solamente responsabilidad del Ejecutivo Municipal, sino de todos los legisladores y las legisladoras, que a pesar del pedido de muchísimos y muchísimas vecinas, ni siquiera se dieron el tiempo para seguir debatiéndolo. Bueno, por último, ya quedó clara, ¿no? También la postura de la universidad, teniendo en cuenta los antecedentes y el proyecto que se había presentado en su momento. Ahora, bueno, esto da a entender que va a avanzar, que se va a llevar a cabo.
¿La universidad en ese sentido continuará manifestándose, tal vez como sí sucede con los organismos de derechos humanos, específicamente tal vez con este punto, pero bueno, también con un montón de otras cuestiones públicas que van sucediendo en Mar del Plata? La universidad siempre se va a manifestar cuando el espacio público esté en juego, siempre. Porque defendemos el espacio público y porque defendemos lo público, en términos filosóficos, digamos, y somos una universidad pública, y a nosotros mi sueldo lo paga una señora que podría haber ido a ese parque y no va. Y capaz que lo hace sin saber que me está pagando el sueldo, digamos. Entonces tenemos que tener un compromiso con lo público. Así que seguramente la universidad seguirá estando presente en la defensa del espacio público cada vez que haga falta. Sobre este tema puntual, sinceramente, no sé qué caminos recorrerán. Seguramente algunos organismos se presentarán instancias judiciales, amparos, cautelares y demás, que yo no creo que la universidad quiera recorrer ese camino, digamos, pero porque en definitiva, más allá del gusto o no gusto, la votación fue la votación y el Consejo Deliberante eligió lo que eligió, digamos, ¿no? Yo me imagino que va a traer algún nivel de conflicto este tema puntual. No será la universidad quien lo recorra, pero sí va a estar siempre dispuesta a acompañar en la defensa de lo público, a volver a manifestarse cuando nos dejan y a seguir acompañando cualquier proyecto que tenga que ver, insisto, con una ciudad soñada por todos, por todas, con todos adentro, con todas adentro, y que en definitiva sea más linda de ser vivida, digamos, ¿no? Una ciudad donde se viva más lindo. Bueno, te agradecemos, Walter, por el tiempo. Me parecía muy importante, ¿no?, detenernos en todos estos puntos respecto a este tema que, bueno, había generado justamente mucha polémica en las últimas semanas acá en Mar del Plata. Así que, bueno, por supuesto que queríamos tener la voz de la universidad, así que te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.